¿sí? Ahora, ¿cómo juega el tránsito normativo? Primero, hay que hacer un análisis caso por caso, pero si alguna de las empresas que ustedes tienen estaba pensando en aplicar esta medida, habrá que evaluar muy seriamente si es que eso es algo que queremos hacerlo con la mayor brevedad posible. Porque si es que lo hacemos hoy, no se va a tener en cuenta este recargo de 1,5 veces la indemnización por despido. Las personas o las compañías que apliquen esta medida después de que haya sido aprobada por la Asamblea se someterán al recargo. ¿Sí? Entonces es muy importante coordinar las medidas. Si es que hay alguien o alguna compañía que ya estaba pensando y que definitivamente esta causal le aplica en su realidad, lo óptimo o lo que beneficiaría a la empresa es tomarla con la mayor rapidez, porque esta medida solo rige para el futuro, ¿sí? Una vez presentada, aprobada la ley. Más temas de la fuerza mayor. ¿Qué nos dice el veto o las objeciones del presidente? Amplía y limita también el tema de la fuerza mayor. ¿En qué sentido? Nos dice que para que se aplique la fuerza mayor, ojo, todo esto va a regir una vez que se aplique, se apruebe la ley, con una salvedad que ya les voy a hacer. Entonces, la fuerza mayor, el presidente dice, oiga, que se aplique la fuerza mayor, pero siempre que el contrato sea inejecutable, sea por la naturaleza o la actividad o la característica del servicio convenido. ¿Sí? O sea, hay que analizar cuál era la naturaleza de la actividad o cuál es esta característica del servicio que ya no se puede ejecutar, que ya no se puede hacer por el evento de fuerza mayor, o por la pandemia o por los decretos ejecutivos y resoluciones que le sucedieron. ¿Sí? Otro tema muy importante que ya lo conversábamos en el anterior webinar, en un anterior webinar que tuvimos hace un poquito más de un mes, es que el caso fortuito o la fuerza mayor no necesariamente tiene que liquidar el negocio, ¿sí? Sino que puede solo afectar a una línea del negocio o a un área en específico, ¿sí? Al inicio de la emergencia veíamos personas que decían, tiene que liquidarse la empresa para que se aplique la fuerza mayor. Y claro, eso era totalmente inconsistente porque un régimen es el régimen de la liquidación, en cuyo caso se paga la indemnización por despido, y otro es el de la fuerza mayor. Bueno, aquí se está aclarando ese tema y se dice, puede solo aplicar la fuerza mayor para un número de empleados y para otros que no les haya afectado el evento de fuerza mayor, pueden seguir laborando, ¿sí? Y aquí es un tema interesante. Se señala que también existirá la posibilidad de aplicar esta medida cuando por orden de la autoridad competente, el presidente, el ministro, etcétera, no se pueda realizar la actividad. ¿Sí? Entonces, ya me dirán ustedes en lo posterior si es que hay alguna pregunta o quieren que ampliemos más el tema fuerza mayor, pero digamos, a breves rasgos, estas son las objeciones. Tema 1, se establece que la fuerza mayor puede afectar o a una línea de negocio o a toda la empresa. Y también que cuando haya una orden de autoridad competente que impida, que limite, que imposibilite la realización del trabajo, entonces procede la causal de fuerza mayor. Bien, las recomendaciones que yo les tenía en la fuerza mayor, súper delicado, necesitamos hacer un análisis caso por caso, necesitamos tomar en cuenta, como les decía, los beneficios de este tránsito normativo entre unas leyes y otras. Digamos, es fundamental que ustedes estén en esta pequeña charla y que después puedan conversar con sus asesores para ver qué es lo mejor, pero ya el solo hecho de tener en mente que hay que tomar en cuenta este tránsito es algo muy importante. Tema 3, es fundamental llegar a acuerdos sobre la existencia del evento de fuerza mayor. Esto significa que si es que el trabajador tiene algún incentivo de la empresa para firmar el acta de finiquito por fuerza mayor, va a ser mucho más fácil lidiar con ese caso a futuro. Nosotros, por ejemplo, esto ya les cuento entre paréntesis, hemos aplicado estas estrategias de forma muy equitativa con los empleados también. Las compañías cierran los contratos por fuerza mayor, pero les dan una bonificación a los empleados, que es además a través de unos acuerdos y unas fórmulas legales imputable a cualquier eventual derecho que podría tener el trabajador. O sea, se prepaga cualquier eventual sentencia o cualquier eventual
resolución que le amparen derechos al trabajador, pero se le da liquidez y con esa liquidez se le motiva para que firme el finiquito por fuerza mayor y un set de acuerdos que se prepara, ¿sí? Y aquí va la siguiente recomendación. Es fundamental redactar acuerdos específicos y aterrizados a la realidad. Yo les decía que las cosas a las que más le tengo miedo como abogado, así como el cuco para mí, son los famosos acuerdos que uno se baja del internet, ¿no es cierto? Que uno pone en Google contrato de trabajo o uno pone en Google acuerdo para tal cosa y claro, Google nos da todo y nos da los templates y uno solo los llena. Esas cosas después en los juicios nos destruyen, ¿sí? Entonces es fundamental armar con sus asesores temas, acuerdos súper aterrizados y muy específicos. Bien. Siguiente tema es los acuerdos laborales. Ustedes saben que el espíritu, yo diría fundamental, el espíritu fundamental de la ley es acuerdos, ¿cierto? Si es que cuando salgamos del confinamiento, los empleados dicen, no, señor, usted no me baja un centavo, jornada de 8 horas, no recupero las horas, etcétera. Y si el empleador, por su parte, dice, yo quiero bajar el sueldo al 25% del sueldo, etcétera, si es que nos ponemos en extremos, vamos a llegar al peor de los mundos, ¿sí? Un mundo donde los empleados intransigentes no tienen trabajo y donde las empresas también inconscientes cierran. De manera que los acuerdos es algo fundamental, es algo fundamental. Y teníamos una charla, les cuento como anécdota, una charla hace una semana con una empresa alemana y yo explicaba estos temas y al final me decía el señor con el que teníamos la charla, me decía, oye, pero ¿cómo en el Ecuador están tan felices y hacen tanta alaraca, entre comillas, porque van a tener una ley que facilite los acuerdos? Digamos, eso no se entiende. Los acuerdos deberían estar siempre. Digamos, los acuerdos no deberían ser ninguna novedad, no debería ser algo novedoso. Y claro, no se entendía que aquí el derecho laboral ecuatoriano, casi que decir la palabra acuerdo, ustedes me entenderán más que nadie. Aquí en el derecho del trabajo ecuatoriano decir acuerdo es casi ya una mala palabra, ¿cierto? Siempre se piensa que el acuerdo es algo negativo, que el acuerdo va en contra del trabajador, de sus intereses, que la empresa es la mala, que está tratando de aprovecharse del trabajador. O sea, partimos siempre de esa quisiera decir esa maldad previa, ¿sí? Entonces el alemán me decía, la empresa alemana decía, ¿cómo puede ser que en el Ecuador estén pensando en dictar una ley para los acuerdos si los acuerdos deberían ser lo básico, ¿sí? Bueno, esta es nuestra novedad, digámoslo así. Y partí por esta anécdota para que ustedes vean el espíritu de la ley. Esta ley, en las oficinas del presidente, siempre tienen el espíritu de pensar que los empleadores antes nos vamos a aprovechar de los empleados. Entonces se ponen todas las trabas para evitar que los empresarios malos, entre comillas, se aprovechen de los trabajadores, ¿sí? Entonces, en general, lo que ha hecho el veto es limitar, ¿sí? Limitar la celebración y la ejecución de los acuerdos laborales. Bueno, nos dice que deben constar por escrito, ningún problema. Nos dicen que ahora los acuerdos no podrán afectar el salario básico o los mínimos sectoriales, ¿sí? Este ya es un tema importante. En el Ecuador, un buen porcentaje de la población gana el salario básico. Entonces, si es que con esta medida, para muchos empleados que ganan el salario básico, los acuerdos laborales van a ser inaplicables, ¿sí? Esto se puso por un tema constitucional, porque constitucionalmente había mucha controversia respecto de si es que se podía ganar menos del básico aún con un acuerdo. Aquí ya se lo limita y con eso, bueno, tenemos una ventaja que es que la Corte Constitucional después no nos va a hacer mucha observación sobre este tema, pero por otro lado vamos a limitarlo demasiado. Me parece a mí es un tema controversial que si es que quieren después lo conversamos con más detenimiento. Tendrá preferencia sobre cualquier otro acuerdo o contrato. Sí, eso es un tema interesante. Bien, ahora, aquí ya empezamos a ver lo que yo les decía. Se insiste, en la objeción, se insiste en que se tiene que presentar todos los sustentos, estados financieros, proyecciones del negocio, todos los sustentos que digan, oiga, señor trabajador, yo empresario sí le estoy diciendo la verdad, no le estoy mintiendo, sí estamos mal y aquí están las pruebas de que estamos mal, ¿sí? Ahora, se añade este parrafito, ojo que ya ese tema
Es algo complejo porque en una empresa, sobre todo en una empresa privada, la administración y la marcha financiera de la empresa es un ámbito que le corresponde exclusivamente a digamos, a la gerencia, ¿sí? Y que en general no debería inmiscuirse con los temas laborales. Ahí ya tenemos un problema, pero digámoslo así, eso estaba también antes. Ahora, aquí yo veo sí, algo en realidad preocupante, y es que dice la ley que se expresará con claridad los honorarios, remuneraciones o cualquier otro beneficio que se pague a los administradores, los cuales no podrán incrementar. De nuevo, es un poquito el mal pensamiento, ¿no es cierto? Dicen, pero si es que les hacemos celebrar los acuerdos, se van a subir los honorarios o van a tener ingresos por debajo, etcétera. Entonces, se establece esto como una medida de validez de los acuerdos. ¿Qué significa una medida de validez? Que si es que eventualmente, ojo, y eso es algo que vamos a tener que conversarlo muy a profundidad una vez que tengamos la ley, si es que así Pilar lo quiere, es el tema de la validez de los acuerdos. Ojo, yo puedo celebrar mis acuerdos con 100, 150 empleados, y luego, si es que uno o dos de ellos me dicen, oye, Víctor, tú eres el gerente de la compañía y te has comprado un Mercedes-Benz en medio de la crisis. Ese hecho no es un hecho menor. Como es un requisito de validez, puede anular los contratos, ¿sí? O sea, puede hacer que toda nuestra estructura de acuerdo se caiga. De manera que en esto hay que ser súper cautelosos, redactar muy bien los acuerdos y tener esto. A veces estas medidas un poco políticas de decir, bueno, que no se suban los honorarios y los administradores que transparenten sus ingresos, etcétera, suenan bien en la ley y para algunas personas suenan bien, pero son requisitos de validez. Entonces, jurídicamente tienen un efecto y el efecto es la nulidad. Entonces, hay que tenerlo muy, muy claro, ¿sí? Bueno, se establece que los dividendos serán reinvertidos en la empresa y para eso habrá que hacer evidentemente un aumento de capital. Aquí un tema importante que quisiera que tomen nota y después si es que tienen alguna consulta con el mayor gusto. La norma dice que aquellos acuerdos adoptados con las directrices del ministerio durante la emergencia tendrán validez durante el periodo que hubieran sido establecidas y podrán ser renovadas por el mismo plazo y por una ocasión adicional, sin ratificación alguna. Ahora, ¿a qué se estará refiriendo con los acuerdos adoptados? Recuerden ustedes que en el acuerdo ministerial 080 se facultó para que las partes acuerden modalidades de trabajo para preservar el empleo, ¿sí? Ese acuerdo, muchos abogados, me incluyo, lo vimos con recelito, así como con un poquito de miedo, porque claro, era un acuerdo diciéndote, un acuerdo ministerial que no es ley, diciéndote llegue a acuerdos sobre modalidades de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo esta ley? Le está santificando, ¿sí? Está diciendo, las personas que han suscrito esos acuerdos, vamos a santificarles legalmente y esos acuerdos van a poder extenderse en el tiempo. Otro tipcito interesante, mírenle a este párrafo en función de lo que ustedes han ido acordando, porque esto es básicamente como cuando uno cometió tal vez alguna cosa mala o hizo alguna travesura y la mamá ya le santifique. Dice, bueno, ya hiciste lo que hiciste, una pequeña travesura, etcétera, pero ya de aquí en adelante estás bien, ¿sí? Es algo así, básicamente. O sea, la ley dice, todo lo que ustedes hayan acordado previamente con los acuerdos ministeriales que ya sabíamos que no estaban tan apegados a la ley, porque claro, el acuerdo ministerial no puede reformar el código, ¿sí? Eso que hicimos con la ley queda convalidado. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo muy en claro. Les he hecho otro tip. Si es que han suscrito acuerdos, vale hacer una aclaración en los acuerdos diciendo que con esta ley quedarán validados o convalidados hacia futuro. ¿Sí? Entonces es un tema interesante. El contrato emergente. El contrato emergente, que está mal llamado contrato emergente, a veces a mí me molesta un poco. Emergente no es de emergencia, emergente significa que emergió de algo, o sea, que salió de algún lado. Pero bueno, le han llamado contrato emergente en la asamblea. Obviamente los asambleístas pensando en que era de emergencia, no que está emergiendo, pero bueno, contrato emergente. Se restringe su plazo a un año, renovable un año más. Recuerden ustedes que en el proyecto de la asamblea este contrato tenía 2 años de duración y renovables por 2 años más, ¿sí? Y deben tener al menos 24 horas de descanso consecutivo semanal.
Es un tema, me parece que es un tema positivo. Y bueno, las horas que excedan de la jornada se pagan como suplementarias o como extraordinarias en función de lo que señale la ley. Recuerden, solo como recorderis, el contrato emergente es el nuevo, yo le llamo el nuevo contrato a plazo fijo, un contrato a plazo fijo fantasma que va a venir por 2 años según esta objeción o 4 años según la Asamblea y periodo durante el cual se va a poder suscribir en definitiva un contrato a plazo fijo. Claro, la ley dice que solo lo podrán suscribir las nuevas empresas, las nuevas líneas de negocio, pero si uno ve cómo está redactada la ley, eso es en realidad todos, porque al final te dice, o cualquier empresa que tenga necesidades financieras. O sea, en realidad cualquier empresa va a poder aplicar con las debidas precauciones este contrato que ahora está solo, se lo ha reducido por 2 años. La reducción de la jornada podrá hacerse hasta por 1 año renovable, ¿cierto? Se baja el tiempo, al igual que en el contrato emergente. La ley aprobada en la Asamblea, perdón, pasada en la Asamblea para el Ejecutivo señalaba que eso debía ser hasta 4 años y se lo ha bajado a 2 años. Y los dividendos generados durante el periodo en el que rige la jornada disminuida deben ser reinvertidos en la empresa. En realidad, en la reducción hay este tema fundamental en el periodo de duración. El teletrabajo, que lo conversábamos con ustedes, que yo no sé por qué algo tan sencillo que ya está normado en todo el mundo. En el Ecuador aquí nos hicimos un problema con el teletrabajo y creamos miles de subcategorías y de temas, etcétera. Ventajosamente el presidente ha tratado de simplificarlo un poco más, ¿sí? Se elimina el famoso teletrabajo móvil, ¿sí? Y se insiste en que el empleador debe proveer los elementos e insumos necesarios para realizar el teletrabajo. Aquí ya nos surgen preguntas, ¿no es cierto? ¿Tendrá que el empleador pagar el internet? ¿Tendrá que pagar la luz? ¿Tendrá que pagar, no sé, la silla, etcétera? O sea, estas cosas ya nos van generando un poquito más de problemas y todo esto es algo que tenemos que estructurarlo legalmente como un sistema de teletrabajo. Yo conversaba con ustedes en la anterior charla. En realidad lo que estamos viviendo en el Ecuador hoy no se llama teletrabajo, se llama trabajo remoto. El trabajo remoto es básicamente lo que a ti te dicen, mira, aquí está tu computador, responde los mails, conéctate a Zoom desde tu casa. El teletrabajo propiamente dicho es toda una estructura que implica reforma de reglamentos, acuerdos, políticas, protocolos, etc. O sea, es otro mundo de trabajo. Que obviamente yo creo que la pandemia nos ha enseñado que las compañías poco a poco debemos ya tener estos temas listos para poder utilizarlos en el momento en que se los necesite. Facilidades de pago al IES, se aclara que estas facilidades proceden para todo empleador, ¿sí? Todo el empleador que se haya mantenido cerrado durante el periodo desde marzo hasta julio, y que no tuvo ingresos durante el estado de excepción. Se establece que el IES podrá también generar mecanismos para la renovación de los acuerdos de pago, de los convenios de pago que hubieran sido suscritos antes de la vigencia de la ley. Sí, o sea, los acuerdos de pago que ya no se pudieron cumplir por la pandemia van a poder reformularse, reconsiderarse por una sola vez. Y se establece la posibilidad de que los afiliados voluntarios opten por prestaciones determinadas, ¿sí? O sea, que el afiliado voluntario ya no tenga que acceder a todas las prestaciones del Seguro Social, sino que diga yo solo voy por salud, yo solo voy por pensión, yo solo voy por riesgos o lo que sea, ¿sí? O sea, que uno de los seguros especializados pueda ser optativo para los afiliados voluntarios, lo cual es bastante complejo. La seguridad social, como ustedes saben, es un sistema fundamentalmente estructurado a partir de la solidaridad, ¿cierto? Se dice que si es que, por ejemplo, yo aporto, me invento con $200 al IES mensualmente, yo nunca me he hecho ver ante un médico del IES, yo debo estar subsidiando a 4 o 5 personas con menos ingresos que sí se hacen atender por la medicina en todo el tiempo. O sea, el principio fundamental de la seguridad social desde Beveridge desde el sistema Beveridge es la solidaridad, ¿no es cierto? Entonces, el independizar las prestaciones puede generar que ya nuestro IES, que sabemos que está mal, pueda ir peor, porque no es que un mundo es
riesgos del trabajo, otro mundo es la salud y otro mundo, sino que todos están interconectados y eventualmente unos fondean a otros. Eso es lo que ocurre. Entonces, esperemos que este tema haya sido técnicamente valorado antes de haber sido puesto en la ley. Bien, para no cansarles más, 3 recomendaciones que no crean que le preparé, pero me salió 3 palabras con A, entonces ya le puse A para acordarnos, pero no es que estaba muy pensado eso. Creo que lo primero es anticiparnos, ¿sí? Entonces, es muy importante en estos momentos de tránsito y de incertidumbre aplicar las cosas beneficiosas que nos da este tránsito. Ya vimos, ya les di por lo menos 3, ¿no es cierto? Les compartí por lo menos tres cositas y así hay muchas más que podemos ir aplicando, pensando de las cosas que están vigentes hoy y que después vamos a poder beneficiarnos con la ley en función de lo que salga. ¿Sí? Eso obviamente es un poco pensar a futuro y planear hoy para que mañana sea más fácil las medidas. 2, alinear. Todas las medidas que tomen la empresa deben tener una misma articulación, ¿sí? O sea, si es que yo me invento, tomé la medida de reducción con unos antecedentes, debo tratar de que las medidas de suspensión al futuro o que las medidas de terminación a futuro vayan con la misma narrativa. O sea, esto es como un cuento. Cuando, no sé si alguno de ustedes es abogado, pero en realidad un juicio es como una historia, es una novelita, es una novela. A mí, yo soy abogado y fundamentalmente, aparte de la consultoría y de la docencia, hago mucho litigio. Y una de las cosas más fundamentales, y se van a reír tal vez, que me ha servido es haber visto todas las novelas mexicanas del mundo cuando era niño. Sí, todas las novelas. Entonces, eso te da una narrativa, ¿no es cierto? Y tú cuando vas donde el juez le cuentas una historia. Bueno, piensen en que las medidas que ustedes tomen en sus empresas tiene que ser como una novelita, ¿sí? Claro, con sus problemas y con sus líos, etcétera, pero al fin y al cabo es una historia que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, pero que todo es consistente. Entonces, no podemos tomar medidas que después sean inconsistentes unas con otras y que puedan generarnos problemas de no poderle contar al juez una historia lineal. Y el tercer punto es ajustar. Yo creo que es muy útil diseñar los acuerdos y las estrategias específicas para en cada empresa. Hay que ajustar lo de la ley a la compañía a través de un estudio súper enfocado en las necesidades de la compañía. Como les digo, ya vi hoy estuve en la Corte Provincial y ya empezó a cumplirse mi mayor miedo, y es que cuando uno entra a la Corte Provincial me dicen, doctor, demandas, formatos de demandas de fuerza mayor, aquí usted solo pone los datos, firma y se fue, e ingresa la demanda. Ya me ofrecieron también formatos de acuerdos, un folletito con todas las cosas solo para llenar los nombres. Esas cosas al final no nos son útiles, nos hacen más daño que beneficio. Entonces hay que ajustarlo todo a la realidad de mi compañía. Y finalmente, lo último que quería compartir con ustedes hoy son las perspectivas, o sea, ¿qué es lo que podemos esperar? La Asamblea tiene que examinar estas objeciones del presidente de la República en 30 días, ¿sí? Y podría, en un solo debate, allanarse al veto en todo o en parte. Muy difícil que ocurra en todo, ¿sí? Lo más probable, de hecho, que ya ocurrió porque ya hubo el informe, es que va a haber un allanamiento parcial. O sea, la Asamblea le va a decir al presidente, mire, señor presidente, unas sí y otras no, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona esto? La Asamblea, como consecuencia del allanamiento parcial, podría enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría, ¿sí? O sea, enmendar solo sobre la misma materia, no se podrían meter más cosas, al menos digamos legalmente, ¿sí? Entonces, con el voto favorable de la mayoría podría pasar las objeciones parciales. También podrían ratificar el proyecto inicialmente aprobado con las 2/3 partes de los votos, o sea, decirle, no, señor presidente, no se acepta sus objeciones y nos vamos exactamente con el mismo proyecto que nosotros le hemos enviado. Eso ocurrirá con las 2/3 partes de los votos. No sé en realidad cómo estén las cosas al interno de la Asamblea, es un tema evidentemente político,
pero parecería que es muy difícil que hoy por hoy haya una mayoría necesaria como para que se insista en absolutamente todo el proyecto inicialmente enviado por la Asamblea. ¿Sí? Y por último, en ambos casos, o sea por el insistimiento en todo el proyecto, o sea, por una aprobación parcial, la Asamblea envía directamente la ley al registro oficial. En definitiva, en 3 semanas tendremos una respuesta ya definitiva sobre este tema. Bien, con eso espero haberles dado una vista panorámica